Dios, mi hermano, nos creó, nos hizo a cada uno de nosotros para hacer el bien. ¿Cuántos sabían? Para hacer el bien. Tú fuiste creado, fuiste hecho, fuiste formado para hacer el bien. Di a ti mismo, yo nací para hacer bien. Yo nací para hacer lo bueno. Yo fui creado para hacer lo bueno. Dítelo a ti mismo, mi hermano. Para eso fuiste creado. Tú fuiste creado, predestinado desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, por una razón, para que tú hicieras el bien aquí en la tierra. Acuérdate quién formó las cosas y por qué las formó. Y dice la palabra, yo quiero que abras tu Biblia, allí en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Vamos a leer algunos versículos, porque yo quiero hablar algo muy importante en esta tarde que te conviene saber acerca de tu conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia juega un papel muy importante en cada uno de nosotros. La conciencia es la que nos ayuda a tener libertad para adorar a Dios, para caminar en Dios, pero también muchas veces nuestra conciencia no nos permite. Esas son las ataduras que nosotros tenemos muchas veces y por lo cual no sentimos la libertad de poder adorar al Señor. Levantamos manos, le expresamos con nuestros labios, pero simplemente hay algo que se ha atorado dentro de nosotros. Hay algo que nos tiene detenidos. Hay un freno que no nos deja caminar. Hay un freno que nos desanima. Hay un freno que nos hace echar para atrás. Nuestra conciencia. ¿Cómo trabaja la conciencia en cada uno de nosotros? ¿Qué mueve la conciencia? ¿Quién la maneja? ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces nosotros no podemos servir al Señor? Nos detenemos y nos detenemos porque nuestra conciencia muchas veces no nos permite el tener la libertad. Yo quiero que vayamos primeramente al libro de Génesis, primeramente al capítulo 1. Vamos a ir leyendo solamente el final de los versículos. Vamos a empezar con el versículo 12. Si alguien me ayuda, a mis hermanos, alguien me da un cable que está ahí en mi maletín y me lo conectas aquí, Miguel, te lo agradezco, para no quedarme sin corriente. Tienes Génesis capítulo 1, iglesia. Mira, vamos a ver quién eres tú de acuerdo a Dios. ¿Qué es el género humano? ¿Qué es el ser humano de acuerdo a la voluntad de Dios? No de acuerdo a lo que tú creas, no de acuerdo a cómo tú ves o cómo tú te sientas, sino de acuerdo a lo que dice Dios. Veamos, mi hermano, en capítulo 1 de Génesis, y solamente vamos a leer. Yo quiero que me acompañes y que tú leas la última parte de ese versículo, la última sílaba del versículo número 12. Dice la palabra que después de haber hecho todo cuanto creó Dios, al final de ese versículo dice Dios, o dice la palabra, que vio Dios que era bueno. Mira, lo que hizo Dios, lo hizo bien Dios y lo vio bien Dios. Y vio Dios que era, ¿qué dice la palabra? Bueno. Todo lo que hizo Dios ha sido bueno, iglesia. Todo lo que ha sido hecho Dios o por la mano de Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. No cambies ese concepto. No cambies tu concepto que el mundo te dice. No cambies lo que el diablo dice. Guarda el concepto que Dios sigue diciendo. Todo lo que hizo Dios lo hizo y al final vio Dios que, ¿qué dice? Que era bueno y sigue siendo bueno hasta el día de hoy. Lo que ha hecho, dice, yo no sé si tú has leído en algunas playeras, en algunos anuncios, en algunos eslogans de los mexicanos que dice, lo que está hecho en México está bien hecho, ¿verdad? Sí, ellos lo dicen y bueno, lo creen, ¿verdad? Cada compañía tiene su eslogan. Todos, aquí tenemos un eslogan dentro de la iglesia: familias plenas, felices y prósperas. Y lo creemos y vamos a llegar hasta ahí lo que la palabra de Dios dice. Y como el diablo no le gusta, lógico que hay una oposición. Pero yo decreto que somos familias plenas, felices y prósperas. Tal vez todavía no lo has logrado, pero lo vas a lograr, mi hermano y mi hermana, porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan divino de Dios. Familias plenas, felices y prósperas. Ese es el plan de Dios. Porque dice la palabra que vio Dios lo que hizo y era bueno. Es el primer día cuando empieza la creación.
Vamos al versículo 18, ahí mismo. ¿Estás conmigo? Después, mi hermano, lo que sigue haciendo los cielos, creó los cielos, separó lo que es día y noche, separó la luz de las tinieblas. Y después, ¿qué dice ahí Dios o la palabra? Y vio Dios que ¿qué? Que era bueno. Sigue Dios trabajando en su creación y sigue diciendo la palabra que lo que Dios hizo, que dice, fue bueno. Sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno. Vamos al versículo 21, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 1, y dice la palabra que después de haber creado los grandes monstruos marinos, todo ser viviente, lo que producen las aguas, y al final de ese capítulo dice la palabra, en el versículo 21, que dice la palabra que vio Dios que era ¿qué? Vio Dios que era bueno. Lo que ha hecho Dios ha sido bueno. ¿Estás conmigo? Por eso, mi hermano y mi hermana, tú fuiste creado para hacer lo bueno. Lo que hizo Dios fue bueno, sigue siendo bueno y sigue hablando la palabra. Y yo quiero que vayas al versículo 25 ahora, ahí mismo. Pero es que es tan difícil la vida, es tan difícil la situación en que yo vivo. El ritmo de la vida me ha encajonado. El mismo sistema de este mundo. A veces yo tengo que hacer cosas que lo tengo que hacer. Pero dice la palabra que Él, lo que creó, lo que hizo, ha sido bueno, mi hermano y mi hermana. Entonces guardemos esos conceptos de Dios, porque en el tiempo de ahora, la nueva era, los nuevos pensamientos, la filosofía, nos quieren hacer desistir de esto. Y nosotros debemos de conocer la palabra. Cuando tú conoces la palabra, no solamente la conoces, pero la vives dentro de ti, eso te va a hacer que tú seas como una ancla. Ustedes conocen las anclas de los barcos. Un barco va en la mar y el barco decide pararlo, el capitán, la tripulación, y arrojan el ancla. La ancla es un pedazo de metal que va cayendo hasta el fondo, donde llega y se atora, y de ahí ya no puede moverse el barco. Por mucho que las olas vengan, por mucho que las tempestades vengan, no se va a poder mover porque el ancla está deteniendo el barco. Así también es la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú tomas la palabra, la conoces, pero la empiezas a vivir, a creer, esa palabra se convierte en una ancla en tu alma, la cual no te va a hacer mover ni para la izquierda ni para la derecha, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Simple, mi hermano, simple. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Versículo 25 dice la palabra que Dios vio que lo que Él iba haciendo era bueno. Estamos en el quinto día de la creación. Se llega el día sexto. Y el día sexto es algo especial para Dios, porque empieza a crear todo lo que iba a rodear al hombre. Y esto inclusive es al hombre. Veamos lo que dice el versículo 25. Y lo voy a leer todo junto porque es importante. Dice que Dios hizo los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué vio Dios? Vio Dios que era bueno. Entonces por eso nosotros tenemos que siempre decir: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si tú te pegas un golpe, un codazo, siempre di: Dios es bueno. Si te corren del trabajo, sigue diciendo: Dios es bueno. Dios nunca cambia. Si algo llegara a acontecer en tu vida y para ti es muy doloroso, recuerda, siempre expresa y declara que Dios sigue siendo bueno. Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado ni nunca se va a equivocar. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios es bueno. Versículo 26. Ahí ya entra el plan de Dios, o el hombre entra en el plan de Dios. Dijo la palabra, o dice la palabra, que entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ponga atención en esa palabra. Conforme a la imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Y dice la palabra: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 28.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, fíjate lo que dijo Dios después de haber creado al hombre. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 30. Me voy a brincar al versículo 31 por motivos del tiempo. Versículo 31, mira, después de haber expresado Dios lo que expresó, dice el versículo 31 que vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué dice? Y he aquí que era ¿qué? Bueno, pero no nada más bueno, en gran manera. Eso incluye a ti y a mí. Sí, Dios nos hizo. Dice la palabra que todo cuanto iba formando Dios, conforme iba hablando, dice que iba mencionando y aprobándolo. Y dijo Dios: era bueno. Y dijo Dios: esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Llega el hombre conforme a imagen y semejanza y le dijo: esto es bueno en gran manera. Significa que el hombre y la mujer fuimos creados para hacer lo bueno, porque el que nos formó es bueno. Ese es el plan de Dios, que tú y yo seamos buenos. Ese es el plan de Dios para todo ser humano. Pero ¿por qué nos cuesta ser buenos? ¿Por qué no podemos ser buenos? ¿Qué falló el hombre o qué ha fallado en el hombre para que no podamos ser buenos? El hombre fue creado para hacer el bien. Ese es el propósito de Dios. El hombre, mi hermano, déjame decirte algo, que el hombre no fue formado con conciencia, sino fue formado en obediencia. ¿Estás conmigo? El hombre no fue formado con conciencia, sino fue formado en obediencia. Significa que Dios, cuando creó lo bueno, lo enseñó a hacer lo bueno. El hombre fue creado con obediencia, no con conciencia. Una de las partes que dice Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Una de las dos partes que envuelve la conciencia es la semejanza. Y la semejanza de Dios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La semejanza de Dios es ser bueno. En ninguna parte de la Biblia dice Dios es malo o creo que es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El creador de los cielos, de la tierra y el que te creó a ti ha sido bueno. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, la parte que envuelve la conciencia es la semejanza. La semejanza, la imagen, el hombre no la perdió. Lo que perdió el hombre fue la semejanza a causa de la conciencia. Lamentablemente, cuando el hombre activó la conciencia, fue de una manera en desobediencia para Dios. Cuando el hombre se dio cuenta que tenía conciencia, es porque la había regado delante de Dios. Es bíblicamente lo que te estoy hablando, mi hermano. Y todo esto tendríamos que ir a los principios. Cuando Satanás le dijo al hombre: con que dice Dios que si comieras de este árbol vas a morir, dice: no morirás. Dios sabe que si tú comes de este fruto, dice, conocerás, sabrás, tendrás conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, tu conciencia se va a activar. Y la mujer dice que vio que el árbol era deleitoso, apetitoso, lo tomó, lo comió, y dice que sus ojos fueron abiertos, su conciencia se activó y le dio al marido. El marido comió, y en cuanto comieron, las conciencias de ellos estuvieron activadas, despiertas, pero en desobediencia a nuestro Creador. ¿Por qué no podemos servir a Dios? ¿Por qué nos cuesta servir a Dios? ¿Por qué tenemos problemas para creer en Dios? Porque nuestra conciencia ha sido atrapada, ha sido entregada al príncipe de este mundo, a Satanás. ¿Sí estás conmigo, iglesia? Es bien interesante saber por qué la gente no puede caminar aun cuando conoce la palabra. Mira, no es tanto que conozcamos la palabra. Mira,
computadora tiene la palabra, pero sigue siendo computadora. Mi teléfono tiene Biblias, pero no deja de ser teléfono. No cambia el nombre, es teléfono y hay palabra. Tú puedes conocer la palabra, no cambia nada, no hay diferencia. ¿Sabes cuándo es la diferencia? Cuando tú conoces la palabra y la aplicas a tu vida. Entonces es cuando hace un efecto tremendo. El diablo conoce la palabra. Todos saben que el diablo conoce la palabra. Los ángeles conocen la palabra. Cristo conoce la palabra. Cristo es Dios y Él nos muestra que conoce la palabra. Cuando enfrenta a Satanás en el desierto, el diablo le dice: haz esto como dice la palabra. Y Cristo dice: pero la palabra de Dios dice. Conocen la palabra ambos. Hay una diferencia entre que conozcamos la palabra a que apliquemos la palabra a nuestras vidas. Tú fuiste creado para hacer el bien, iglesia. Mi hermano y mi hermana que estás aquí, que no conoces de Cristo, tú fuiste formado para hacer el bien sobre la tierra. Nosotros fuimos creados, hechos en obediencia, no en conciencia. El enemigo, ese es su trabajo, de trabajar las conciencias nuestras, de activarlas. Ese fue lo que el diablo hizo desde el principio de la humanidad. A partir de Adán, todos hemos pecado, dice la palabra. Todo ser humano necesita un Salvador, necesita a Jesucristo, necesita un restaurador. Todo ser humano de la faz de la tierra, por muy preparado, capacitado, inteligente que sea, necesita a alguien que lo regenere, alguien que lo compre, alguien que lo vuelva a la posición original, que es la que Dios ha deseado para cada uno de nosotros. Tal vez tú estás aquí en este lugar y te sientes aturdido. Tal vez estás escuchando la palabra y no la estás captando. ¿Sabes por qué? Porque ese es trabajo del diablo. El trabajo del diablo es poner sordera en cada uno de nosotros. El trabajo del diablo es poner opresión en cada uno de nosotros. Hay gente que está tan oprimida emocionalmente, que ni siquiera pueden declarar el nombre de Jesucristo, porque hay tanta opresión. Los demonios están oprimiendo tanto a aquella persona. Es como cuando te amarran un lazo aquí en la cabeza y te empiezan a dar vueltas y te la empiezan a apretar, y que la cabeza quiere explotar y que no sabes qué hacer. Así es la opresión que el diablo pone para con los hijos de Dios, porque él sabe que tú y yo fuimos creados para hacer lo bueno. ¿Cómo trabaja? Ahora, ¿qué debemos de hacer? El problema es que mi conciencia no me permite. ¿Qué voy a hacer? Yo te voy a decir algo en esta tarde, mi hermano y mi hermana, que el cuerpo pecaminoso que tú y yo traemos, ahí va a estar. Lo que regenera a Dios es tu conciencia, tu mente, tu pensamiento. El diablo trabaja en esa área, que cometiste un error y él te va a decir: ya la regaste. ¿Por qué lo que hizo el diablo? Primero ofrece y después condena. Él es el condenador, acuérdate lo que dice la Biblia. Él es el condenador, Él es el destructor, Él es el usurpador, Él es el padre de mentiras, Él es mentiroso. Estos son todas las características de Satanás. Y dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Mucha gente no puede caminar en el Señor conociendo la palabra, camina 3 pasos y da 6 para adelante. ¿Por qué? Porque le acusa la conciencia. Para atrás, ¿y qué dije? ¿Y cuántos para atrás? Ok, 3 para adelante y 6 para atrás. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos condena. Nuestra conciencia nos hace sentir que estamos mal. La conciencia es uno de los 2 aspectos de la imagen y semejanza. ¿Cómo perdió la semejanza el hombre de lo que Dios le había dicho? Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 3 rapidito. Muchas veces hemos hablado de estos principios y tú debes de conocer, mi hermano y mi hermana, los principios de Dios para tu vida, porque si tú no aprendes a conocer la palabra, los principios de Dios que son para el ser humano, siempre el diablo te va a querer hacer como un títere. Siempre el diablo va a querer jugar contigo. Si tú no aprendes la palabra y le crees a la palabra, para cuando el diablo venga y tú le puedas hablar y hacerle bien en quien tú estás plantado, vas a ser una persona de aquí para allá y de allá para acá, a través de la palabra. La palabra es la única, el poder de la palabra es lo único que puede cambiar al ser humano, iglesia. No es la religión, no es la iglesia donde estás, es el poder de la palabra
que hay dentro de ti. Capítulo 3 de Génesis. Vamos a ir al versículo 5 y 7. 3, 5 y 7. Entonces, mi hermano, tú tienes que creer y saber que yo nací para hacer ¿qué? El bien. ¿Sí lo crees? Yo nací para hacer el bien. Si tu esposa, tu esposo, tu patrón, tu vecino te dicen lo que te dicen, tú naciste y tú sabes por qué fuiste creado, para hacer el bien. Y de ahí no te puedes mover, de ahí no te puede mover nada, nada de nada, porque Dios dice que lo que creó, vio Dios que era bueno. Y cuando no caminamos de acuerdo a Dios, quiere decir que Dios se equivocó. No se equivocó Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es el trabajo del diablo? Mucha gente dice que el diablo no existe. Cuando yo no conocía de Cristo, uno de mis conceptos que yo decía, y tal vez tú lo llegaste a decir, que no existía infierno, que el infierno estaba sobre la tierra. Yo decía, este es un infierno, este es el infierno. El infierno es de que así como estoy viviendo, pero no hay infierno. Ese era mi concepto, no sabía yo de Dios. Y así mucha gente dice que no existe el diablo, que no existe el diablo, que es una invención de los cristianos o es una invención de Dios para tenerle temor o miedo a Dios. Fíjate que mi hermano y mi hermana, que Dios, a pesar de que nos dejó una conciencia, a pesar de que nos dejó una libertad para hacer lo que quisiéramos hacer, Él nunca nos controló, Él no nos manipula. Dios no es un Dios manipulador, porque dice la palabra ahí en la Biblia, dice que Dios le dijo, de todo árbol puedes comer. Dios no le dijo, de ningún árbol vas a comer, nada más vas a comer de este árbol que yo te estoy dando. Eso sería un Dios manipulador. Pero Dios le dijo, de todo árbol puedes comer. O sea, tú tienes la libertad, mi hermano, mi hermana, de hacer lo que tú vas a hacer sin cruzar los límites que Dios nos ha puesto. Porque Dios le dijo, del único árbol que tú no puedes comer es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Cuando se active tu conciencia y aprendas a decir, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, dice Dios, ya no vas a depender completamente de mí, ya vas a depender de tu conocimiento y de tus propias decisiones. Dios nos hizo en obediencia, pero no necesariamente en conciencia, mi hermano. Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su amor, a través de todo lo que nos rodea, es como aprenderíamos a obedecerle, no por manipulación. ¿Sí estás conmigo? No por manipulación. De todo árbol puedes comer. La religión nos ha aislado de Dios. Ya he hablado de eso en un pasado. Pensamos que ir a la playa no es de cristianos. Y eso la Biblia no lo dice, mi hermano. La Biblia dice, de todo árbol puedes comer. Pensamos que comer, como los judíos dicen, que carne de puerco es malo. Eso la Biblia no lo dice. Dios dijo, de todo árbol puedes comer, siempre y cuando tú no quiebres, no traspases las limitaciones para las cuales yo te hice. El problema, mi hermano, fue cuando el diablo trabajó en la mente del primer hombre y le activó su conciencia, le hizo ver, le hizo tocar uno de los dos aspectos, que es la semejanza de Dios. Y el hombre, al tocar, al activarse su conciencia, aunque tiene la imagen de Dios, pero ya no la percibe, está confundido, está equivocado. Adán no había cambiado físicamente, el primer ser humano. Eva eran iguales, no había pasado nada físicamente, únicamente que su conciencia les dictaminó que lo que habían hecho estaba mal. Y por eso ellos decidieron esconderse. Cuando Dios le dijo, ¿dónde estás, hombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ellos tenían la imagen de Dios, pero la parte de la semejanza estaba confundida. No sabían si eran hijos de Dios o no eran hijos de Dios. Físicamente eran las mismas personas. Tú eres la misma persona. Cuando tú cometes un error, una situación, un pecado delante de Dios, una desobediencia, sigues siendo la misma persona. Tu imagen de Dios es la misma. El problema es que tu conciencia ya te dilata, ya te dictamina cuando estás mal. Dice Pablo que si tú te vas a tomar algo, vas a comer algo, y cuando tú ya lo vas a tomar y tu conciencia te dice que estás mal, tu misma conciencia ya te dictaminó que estás mal. Si tu conciencia te dice que
lo que vas a comer o a tomar está bien y es santificado por Dios, no hay ningún problema, porque tu conciencia no te ha delatado. Ahora tenemos que tener cuidado con la conciencia, porque hay muchas conciencias que se han cauterizado, se han encostrado, les ha salido costra, que perdieron la sensibilidad de Dios. Y la conciencia a veces te va a hacer sentir que lo que estás haciendo es bien, pero es mal. Y tu conciencia, como está mal, está errada, muchas veces vas a estar haciendo cosas buenas que tu conciencia te va a hacer sentir que estás mal. Ese es el trabajo del diablo. Por eso el hombre dice, híjoles, ¿estoy bien o estoy mal? A veces nosotros, nuestra propia conciencia te dice, no, pues tú puedes fumar marihuana, todo el mundo lo hace. Fúmate los cigarros que quieras, tú estás bien. Tu conciencia te hace dictamen, pero cuidado porque ese puede ser una situación de que posiblemente cuando llegamos tanto a fallarle y a desobedecer a Dios, nuestra conciencia se cauteriza, nuestra conciencia se encostra y perdemos la sensibilidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo principal, lo importante, mi hermano, que debes de conocer este concepto, un principio que nunca debes de olvidar, que Dios te hizo para que hicieras el bien. Dios te hizo para que hicieras el bien. ¿Cómo se hace el bien? En obediencia al Señor. ¿Cómo puedo hacer el bien? En obediencia al Señor. Pero no puedo, dice Pablo, porque yo queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. O sea, estoy condenado. Pero para eso apareció el Cordero de Dios, Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo. Jesucristo es el que venció. Jesucristo dice que sufrió toda tentación como la tenemos tú y yo, pero que sobre toda tentación Él salió avante, Él salió triunfante. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro abogado, lo que Gustavo hablaba la semana pasada. Ya no está Cristo con nosotros, pero está el Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es el abogado. El consolador es alguien que está al lado de nosotros para hablar por nosotros. Entonces es un proceso, mi hermano, que el cristiano tiene que venir dando. No es que vengas cada 8 días a la iglesia, pero no acontezca nada en tu vida. Primeramente, tú tienes que reconocer delante de Dios que tú y yo somos pecadores. Todos ¿cuántos son pecadores en este lugar? Mira, yo levanto hasta las 2 piernas. ¿Cuántos son pecadores? Somos pecadores. Ese es el número 1, que tú necesitas ser sincera delante del Señor, que eres pecador, pecadora, y que necesitas ser reinstalado a la posición original que Dios creó y dijo era bueno. Nosotros nacimos para hacer el bien, iglesia. Necesitamos un restaurador. Pero bueno, entro a lo que te dije, versículo 3, 5 y 7 de Génesis. Sino que sabe Dios, esta es la serpiente hablando, Satanás, en la manifestación o en la personalidad de una serpiente. No es que la serpiente sea Satanás. Satanás usó la serpiente por ser astuta más que todos los animales que Dios creó. O sea, Satanás conoce. Fíjate que hasta Satanás conoce los animales. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había formado. Mi hermano, mi hermana, mira, Satanás es el primer filósofo, psicólogo que existe en la Biblia. Él es el que estudia. Él estudia las mentes. Él estudia las reacciones de cada ser humano. No creas que Satanás vino con Eva y le dijo a la primera, este personaje los estudió por años. Estudió a qué hora salía Adán por la leche o por el pan. Estudió cuánto se tardaba Adán allá con los pajaritos poniéndoles nombres. Estudió a Eva por muchos años. No fue de que nada más vino. Imagínate un hombre, una mujer conocer la voz de Dios. Ellos tenían tan idéntica la voz de Dios, porque Dios se movía, se paseaba a la luz del huerto. Entonces ellos, cuando Dios hablaba, ellos lo tenían tan conocida la voz. Ellos no se pudieron equivocar. Este personaje los estudió, cómo se sentaba, qué horas hablaba, qué decía. Espera un momento. Satanás, ese es el trabajo de Satanás en cada uno de nosotros. Satanás te estudia. Satanás te envía sitiamientos, te hace enviamientos. Personajes que tú no los ves, que están alrededor de ti. Seres espirituales.
Velo a través de la Biblia en el Antiguo Testamento. Porque el pueblo de Dios, cuando desobedecía, que se orillaba, se apartaba de Dios, Dios permitía ciertos enemigos que vinieran a sitiarlos, que vinieran a rodearlos, que vinieran a oprimirlos, que el pueblo de Dios se diera cuenta que estaba mal y que levantara sus ojos al cielo para volverse a Dios. Eso es una sombra de lo que ahora en el Nuevo Testamento sucede. La gente se siente oprimida, la gente se siente insegura, la gente se siente insatisfecha, necesitan algo. No son felices, trabajan y trabajan, tienen dinero, pero no se llenan. Tienen lujos, tienen material, pero no son felices. Por eso mira, mi hermano y mi hermana, tú debes de bendecir el momento. Si es que tú pasaste un momento, estás pasando un momento. Si te corrieron del trabajo, te dictaminaron una enfermedad, sea lo que sea, tú debes de bendecir ese momento, porque es la única manera que tú levantaste tus ojos y conociste al Señor. Tal vez estuviste o estás a punto de un divorcio como lo estuve yo, y ahorita ya no sabes qué hacer, y el único recurso es venir aquí a buscar de Dios. Dios, esto es lo que Dios estaba esperando para tú volverte a Él. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo lo que hizo, vio Dios que era bueno. Dios no ha perdido el propósito de ninguno de ustedes, mi hermano. Aún por eso, el peor criminal, la peor prostituta, el peor drogadicto, el peor homosexual tiene oportunidad delante de Dios, porque Dios no se ha equivocado. Nosotros los catalogamos y decimos: mira, pobrecito homosexual, pobrecita prostituta, ¿qué está haciendo aquí? Pero Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios sigue pensando de la misma manera que pensó que el hombre y la mujer fue formado conforme a su imagen y semejanza para hacer lo bueno. Génesis 3:5 dice la palabra: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, ¿qué dice? El bien y el mal. Su consciente se activaría. Pero lo tremendo de todo, mi hermano y mi hermana, que el consciente, la conciencia del ser humano fue despertada, fue activada por un personaje que se llama Satanás. ¿Sí estás conmigo? O sea que todo lo que el hombre está consciente es para mal. Por eso dice la Biblia que Dios buscó uno bueno y no lo halló. Dios sigue buscando buenos y no los halla. Dios sabe que todos son pecadores, todos. Pero cuando encuentra un justo, como le dijo Abraham: si hubiera 10 justos en esta ciudad, no la destruirías. Dijo Dios: por esos justos yo no la destruiría. Dios no busca, sabe que sí busca a los pecadores y sabe que hay pecadores en la tierra, pero lo que está buscando Dios son justos que quieran volverse a Él, iglesia, que quieran ser restaurados. Dice el diablo que Dios sabe que el día que tú desobedezcas a Él, se te va a activar tu conciencia. Fíjate cómo el diablo trabaja. El diablo nos hace pensar que hacemos cosas buenas, pero que son malas. El diablo primero te ofrece el fruto y después te lo condena, te cobra. Él es el acusador. En el trono de Dios, mi hermano y mi hermana, si tú has ido a una corte, te lo voy a explicar un poquito. ¿Cuántos han ido a corte aquí? A una corte. Yo, gracias a Dios, he ido solamente como testigo, pero he estado ahí. En una corte, ¿verdad que hay un juez? Un señor vestido de negro. Y luego está un acusado. A veces lo tienen con esposas. Y a un lado del acusado hay un abogado que lo está representando. Pero también en medio de ellos hay un fiscal. Y luego ahí están los jurados. A mí me acaban de llamar para jurado, pero no fui, bueno, no me llamaron, pero ni quiero ir, mi hermano. Jurados, ¿sabes quiénes son los jurados? Los ángeles en el área espiritual. Los jurados, los que están de testigos, son los ángeles. El juez es Dios. El abogado es Cristo. El acusado somos nosotros. El fiscal es el diablo. Y Dios, el juez, quiere escuchar al detenido, al acusado, que se defienda, porque como acusado tenemos derecho a defendernos y a comprobar que no somos culpables. Y para eso contratamos un abogado, el Espíritu Santo, el cual estará con nosotros intercediendo. Y el Espíritu Santo dice: no, Señor, este hombre ya pagó su multa, este hombre es libre, este hombre dice: yo pagué la multa,
Lo que usted tenía por cobrarle, dice Cristo, yo pagué con mi sangre preciosa. El fiscal dice, no es cierto. No es cierto, señor juez, porque aunque Cristo pagó con su sangre, este hombre aún sigue traicionándolo. Ese es el trabajo que se vive en una corte celestial. Entonces ahí es donde viene el enemigo, te ensarta un dardo y dices, híjole, sí es cierto, conozco de Cristo, pero sigo haciendo el mal. Y te bajó la guardia el diablo. Ya no voy a ir a la iglesia. No, pues le voy a decir al pastor que este ministerio yo no lo puedo porque soy un pecador. No puedo. Dice la palabra, mijitos, hijitos, no pequéis. Pero si llegáramos a pecar, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el Hijo. Yo te voy a decir algo, mi hermano, con palabras naturales. Si tú no lo puedes entender en el lado espiritual, y con esto vamos a terminar. Yo te voy a decir algo. ¿Cuántos tienen hijos en este lugar? Levanta tus manos. Cuando tu hijo Pablito no te lava los trastes, no tiende su cama, no va a la escuela, ¿él deja de ser tu hijo? Jamás, jamás, jamás. ¿Deja de ser tu hijo algún día por lo que es? Jamás, 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 jamás. A mí mis hijos me han dado mucho dolor de cabeza. He llorado con ellos, he llorado por ellos, también me los he ejecutado. Pero yo te digo una cosa, que jamás dejarán ser mis hijos, porque ellos tienen mis genes. Yo los negaré, pero ellos tienen mis genes. Si me tuvieron que hacer una prueba, la sangre demuestra que son mis hijos. Así es Dios. Mi hermano, mi hermana, si tú estás en droga, si tú has robado, si tú mentiste, si tú estás haciendo aquello o lo otro, jamás dejarás de ser hijo de Dios, porque la sangre de Jesucristo es la que da testimonio para con el Padre. Cristo nos compró a todos nosotros, a todos. No importa si eres un hombre que vive en la sierra sin zapatos, no importa si no hablas español, pero tú estás incluido en el paquete de Dios. Pero el diablo te dice, no es cierto. Nosotros luchamos con la conciencia. Entonces ahí es donde todo cristiano, todo hijo de Dios, mi hermano, tienen que tener el proceso de entrar al trono de la gracia. Simple, es por fe. Cuando tú cometes un pecado, lo que tienes que hacer, postrarte delante de la presencia del Señor personalmente, levantar tus manos y decir, Padre, Dios amado, he pecado contra ti, contra el cielo, confieso mis pecados y enuméralos, decláralos. Porque te digo, hay gente que está tan oprimida que ni siquiera puede hablar. Y ese es el pleito que tú tienes que ganar en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, tu carne pecaminosa, hemos hablado muchas veces aquí, iglesia, tu carne pecaminosa va a seguir siendo la misma, pecado. Por eso dice la palabra, carne no heredará el reino. El espíritu y carne no se pueden llevar. El espíritu es contra la carne es contra el espíritu. ¿Sí me explico? El espíritu es contra la carne, tu carne es contra el espíritu. Tú tienes que vencer la carne con el poder de la palabra. Cristo es la palabra. Cristo era Dios y es Dios. Sigue siendo Dios. Dios en su palabra se encarnó, tomó forma de hombre y vino con nosotros. Jesucristo tiene poder. Por eso cuando Cristo viene a tu vida, se detienen muchas cosas, se detiene la enfermedad. ¿Sabías que nosotros los cristianos no debemos ser enfermos? No debemos de ser enfermos, porque el que levantó a Cristo de entre los muertos dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. El cristiano tiene que ser diferente porque el Espíritu Santo está contigo. Definitivamente, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es la diferencia de que tú seas católico, que seas católico romano, que seas testigo de Jehová, que seas? ¿Cuál es la diferencia si sigues viviendo como todo mundo vive? La diferencia es que el que estaba muerto vive y reina en ti. Esa es la gran diferencia. No es tanto que peleemos con la religión, porque si tú eres un católico y tienes el conocimiento de Cristo, mi hermano, Dios no va a decir vengan los católicos, vengan los testigos, vengan los bautistas, vengan los mormones. Eso no va a decir nunca Dios. Cristo va a decir mi iglesia es levantada. Los que tienen el Espíritu Santo son los que van a estar con Él. Si nosotros estamos peleando que católicos, que esto, no, mi hermano, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
tú vas a seguir siendo tu carne pecado. Esta carne es pecaminosa. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Nuestro pecado, nuestra carne, mi hermano, no podemos ser levantados, no podemos ser glorificados, no podemos ser bendecidos por Dios. Es a través de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú la riegas, que no te caigas, levántate y sigue caminando. Tú tienes que aprender a moldear tu carácter en el Señor. Pedro, la columna de la iglesia, Pedro el apóstol Pablo, el que vio a Cristo, el que un día le dijo: Señor Cristo, si eres tú, haz que yo llegue a ti. Pedro que le mochó la oreja a un soldado y Cristo se la pegó. Pedro que vio milagros. Pedro que estuvo encerrado y Dios Pedro, mi hermano, el hombre que participó con Cristo, ese hombre negó a Cristo. Ese hombre le falló a Cristo. Ese hombre cometió errores. Cuanto más nosotros, pero él no se detuvo, él siguió caminando creyendo en Cristo. Si estás conmigo, que las situaciones de tu vida no te detengan. A veces cometiste un error con tu esposa, con tu esposo, y a veces decimos palabras que no son, y condenamos a la mujer y condenamos al hombre, y como que le bajamos todo lo que Dios ha hecho. No, pues ya no voy porque yo soy un pecador, no vale. No, mi hermano y mi hermana, Dios te está regenerando. Dios te ha justificado. Ahora Dios quiere glorificarte. Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques porque aún no he sido glorificado. Eso es lo último que haremos, mi hermano, ser glorificados. Cuando seamos glorificados, entonces la muerte ya no nos podrá detener. Es un proceso, es un proceso, es un proceso de redención, santificación, de justificación, santificación, glorificación. El cristiano está pasando por un proceso, iglesia. Primero tienes que ser redimido, comprado. Todo ser humano viviente que no conoce a Cristo está perdido, está muerto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos están muertos en sus pecados y delitos, siguiendo la corriente de este mundo. Necesitamos ser comprados. O sea, yo voy a pagar por este hombre lo que vale y tú ya eres mío, dice Jesús. Lo que el diablo diga no me interesa, este hombre es mío, dice Jesús. Esa redención. Y es un proceso de cada uno de nosotros, mi hermano, hasta llegar a la glorificación. Pero mientras que estemos en la tierra aquí, todos nosotros tenemos debilidades, ¿verdad? Y dice Jesús que Él conoce nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Y que Él no va a permitir, no va a poner cargas que tú no puedas llevar. Tengo más material, pero ya vamos a pararlo, porque saben que yo quiero que tú y yo nos vayamos a disfrutar de la tarde, a comer, ¿verdad? ¿O no quieren comer? Primera de Pedro. Si me estoy explicando, mi hermano, acerca de esta área de la conciencia, que tú no puedes dejar de buscar a Dios por algo que cometiste un error. La misma palabra, por eso tienes que conocerla. Un día vino Jesús y le dijeron: maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le dijo Jesús: no. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces multiplica 7. No porque sean 490 exactamente, sino porque es una infinidad de veces. Y si Jesús dice que debemos de perdonar 70 veces 7, es porque lo que hay en el corazón de Él. Jesús te perdona una y otra y otra y otra vez, siempre y cuando reconozcas que tú estás mal y que Él es tu abogado. El día que dices: no, yo no peco, no, hombre, yo no peco, ¿qué hice de malo? Yo no fumo. Me ha dicho gente: yo no tomo, Aurelio, yo no soy mujeriego, yo no voy a los bailes, yo no compro droga. Se justifican por ellos mismos. Todo ser viviente que nace trae un sello de pecador por Adán y Eva. Tú me vas a decir: ¿y qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado? También Cristo te va a decir: ¿y qué culpa tuve yo de pagar por tus pecados? Así de fácil. Tú y yo somos pecadores. Somos pecadores, mi hermano. Pero tenemos un abogado, Cristo. Tenemos un abogado que intercede, dice la palabra que te leí hace un ratito en Romanos capítulo 8, intercede por nosotros. Hay un acusador
Satanás, un fiscal que está diciendo, es culpable, es culpable, es culpable y es culpable las 24 horas. Y hay un abogado que dice, yo pagué, yo pagué, yo pagué, yo pagué. ¿Sí, Osmin? ¿Entiendes? ¿Me explico, mi hermano? La palabra es bien simple, iglesia. Tú y yo somos pecadores. La regamos todos los días. La regamos. A veces le robamos tiempo a la compañía. En México, cuando yo manejaba, diario le robaba yo a mi patrona. Diario. En México, cuando tú pagas gasolina, le dices, ponme 20 pesos y hazme el recibo de 50. Y te lo hacían. Y ya le dabas para el refresco. Todos los días le robaba yo a la patrona. Todos los días le robaba yo en llantas. Le decía yo al gerente, ¿sabes qué? Las llantas del carro se explotaron. Y el hombre no sabía, me decía, ok, cómprale. Y ese dinero me lo echaba yo a la bolsa. Le decía yo, cayó, una ocasión le dije, cayó un aguacerazo que le entró agua a los focos y se fundieron. E iba yo a la refaccionaria y le decía yo, oye, ¿me puedes hacer una nota de unos focos? Y te voy a dar para tu refresco. No, pues de volada y pum. Todos los días le robaba yo. No, todos los días. Yo trabajé aquí en la basura y los choferes terminan su ruta y andan dando vueltas en las cuadras, como recorriendo la ruta, y le dan 2, 3 vueltas porque quieren ganar tiempo y llegar y checar tarjeta, y ya se comieron 15, 20 minutos. Hay cristianos, mi hermano, que eso hacen todavía, ¿o no? Pero aún así tú sigues siendo hijo de Dios. Solamente reconoce que estás mal, ponte en la brecha para que Dios te bendiga. Hay una cosa, y con esto termino, hay dos cosas. Voy a leer la palabra. Hay dos cosas. Mira, no dejas de ser hijo de Dios, seguirás siendo hijo de Dios, pero si tú no te pones en la brecha con Dios a cuentas, lo que está haciendo el enemigo es robarte la bendición. Te roba la bendición, pero sigues siendo hijo de Dios. Hay muchos hijos de papá que son abogados, los hombres son industriales, pero los hijos están en las cárceles. Ellos no dejaron de ser hijos de papá, pero están pagando situaciones. ¿Sí estás conmigo? Eso es lo que pasa con nosotros. Que cuando estamos, reconocemos y volviendo a hacer lo mismo, y reconocemos y hacemos lo mismo, y reconocemos y hacemos lo mismo, lo que hace Dios, te entrega un momento en las manos del fiscal, para que el fiscal te meta una multa, te alinee y puedas entender que Dios es justo. Pero nunca dejas de ser hijo de Dios. Tu carne, mi hermano, está más viva que nunca. Tu carne quiere carne. Tu carne quiere carne, pero el Espíritu la sujeta. Si tú tienes el Espíritu Santo, la sujeta. Si no tienes el Espíritu Santo, ese es el problema. Necesitas al Espíritu Santo para que te dé la fortaleza y poder caminar. Pero tu carne está más viva que nunca, iglesia. Yo les dije hace unas predicaciones que cuando hubo necesidad, lo primero que hizo Abraham fue irse a meter a Egipto. Cuando Isaac vio la necesidad, lo primero que la vio dura fue regresarse a Egipto. Cuando tú y yo la hacemos y la vemos dura y no podemos, lo primero que hacemos es irnos a la vida antigua, a lo que hacías antes, a la vida. Pedro, el apóstol, cuando negó a Cristo, lo primero que hizo, se fue a la barca, dijo voy a pescar, y se sacó la ropa, perdió la vergüenza y empezó a pescar. Y dijeron algunos, vamos contigo, Pedrito. Y pescando, la antigua naturaleza. Eso es lo que hacemos tú y yo, pero gracias al Espíritu Santo que nos sujeta y nos detiene. Queremos leer Primera de Pedro 3 y les prometo que ya es la última. Primera de Pedro 3, ¿cuántos están con el Señor? Qué bueno. Mira, vamos a leer el versículo 8. Primera de Pedro 3, versículo 8. Dice, finalmente, dice el apóstol, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Lo que te dije en un principio,
Dios los bendijo al hombre y a la mujer desde un principio, ¿se acuerdan? Y les dijo, y vio Dios que era bueno. Esos son los principios de Dios, nunca han cambiado. Tú fuiste creado para cosas buenas, iglesia. Y tú debes de mantenerte en lo que Dios te está hablando. No escuches cosas del mundo. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Tú tienes propósitos en tu vida. Dios tiene propósitos en tu vida. Dice que no maldigas por maldecir. Si te maldicen, no maldigas, sino bendice, sabiendo que tú fuiste llamado para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ese es un principio bien tremendo. Si tú haces el bien, mi hermano y mi hermana, escucha, tú fuiste creado para hacer bien. No habrá nadie que te pueda hacer mal. Si tú caminas en bienestar, dice la palabra que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Y dice Dios que toda lengua que condene, toda lengua que se levante contra ti, Él la condenará. Esos son principios de Dios. Bueno, lo que quiero decirles, versículo 14, versículo 16 para terminar. Teniendo buena conciencia, habla de la conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 18, porque también Cristo padeció una vez solo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego entre paréntesis dice que no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que te quiero decir es que tu carne, mi hermana, sigue siendo carne. El día que tú te mueras, se va a la tierra, el espíritu a Dios y tu alma es a la presencia de Dios. Dice que es por una buena conciencia. Significa, mi hermano, que tú no te veas en tu carne. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú le dices, tengo las uñas moradas, tengo uñas en los hongos, tengo juanetes, tengo los tobillos chuecos, tengo vellitos en las piernas, dicen las mujeres, tengo las rodillas chuecas, tengo celulitis, me salieron 2, 3 donitas, llantitas, estoy cachetona, estoy ojona, estoy orejona. Y nos la pasamos en Dios. Estoy pelón, estoy canoso, estoy orejón, estoy chimuelo. No me sale barba, me sale mucha barba. Estoy chaparrito. Y ese es nuestro diario vivir con Dios, nuestra conciencia. En vez de eso, debemos de enfocarnos. ¿Quién es Dios? Padre, tú estás sentado en el trono de gloria. Y dice la palabra que tus ángeles te adoran y te exaltan. Tú estás sobre toda la tierra en autoridad. Has vencido a principados y a potestades. Los cielos contemplan tu gloria y tu poder y tu grandeza. Padre, yo sé que tú me amas, que tú me sigues amando, porque ese es un principio tuyo que jamás vas a dejar de tener. Tú me amas así como soy, dice Pedro Infante, chato, tromputo y ojón. Pero así me sigues amando, papito lindo, y por lo tanto yo te sigo. ¿Viste cómo cambia la diferencia? Hay una gran diferencia. ¿Sí? Estamos diciendo, mi hermano, alaba al Señor, alaba a Cristo. Feos. Ay, Señor. Y ay, Señor. Y el que está aquí, hermano, alaba, adora al Señor, exáltale, porque su misericordia es para siempre. Dios nos ama tal y como somos. Pero el diablo nos pone un sinfín de trabas y de trancas. ¿Cómo está tu conciencia en esta tarde, mi hermano y mi hermana? ¿Te condena? ¿Te sigue condenando? Si te sigue condenando, tú le vas a decir a tu conciencia, ¿sabes qué? Hay un Cordero de Dios
que dice la palabra, un sumo sacerdote, no un sacerdote terrenal, un sumo sacerdote que una vez, de acuerdo a la palabra, entró al lugar de sacrificio y entregó su vida, no como lo hacían los sumos sacerdotes con sangre de animal, sino que él ofreció su propia sangre y entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Y Dios lo reconoció, Dios lo aprobó, Dios le dio la prueba de tal grado que él no pudo estar entre los muertos. A los 3 días la muerte le dijo: tú no te puedes quedar aquí, tú eres de los vivos. Ese es Jesucristo, el que ascendió, descendió y ascendió. Y dice la palabra que todo lo llenó. Jesucristo iba, mi hermano, en las nubes, iba ascendiendo y todo lo iba llenando de su presencia. Todo está impregnado de Jesucristo. Y a él se le asignó un trono en el cual está sentado a la diestra del Padre. Se le ha dado poder y autoridad. Y dice la palabra que toda rodilla, que toda lengua confesará, y toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblarán ante Jesucristo. Él es el que era, el que es y el que un día vendrá. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que ruega por nosotros. Él es el que dice: hijo mío, hija mía, levántate porque yo te he pagado un precio por ti. Tú eres mi hija, tú eres mi iglesia. Dios te quiere usar, mi hermano y mi hermana, pero tienes que reconocer el señorío de Jesucristo en tu vida. No te veas como pecador, ya no te veas como pecadora. Primeramente ve a Jesucristo como el Señor de tu vida, porque si tú no ves a Cristo como el Señor de tu vida, vas a seguir siendo la misma persona, queriéndote salvar por ti mismo, por tus obras. Y por las obras nadie de nosotros se salvará. Nadie, nadie, nadie. Tus obras, ¿sabes qué? Tus obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Lo mejor que tú haces es lo que huele en la presencia de Dios. No es por obras, es a través de fe, de la fe del Hijo de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Quieren recibir a Cristo todos en esta tarde? Yo sí quiero recibir a Jesucristo, lo necesito. Tengo 23 años en el Evangelio, pero necesito a Jesucristo. Levanta tus manos y dile: Señor, te necesito. Como desde el primer día cuando me hablaron de ti, te acepté. Desde el primer día, cuando tú viniste a mi vida y me dijiste que mis pecados eran limpiados. Yo te necesito, Señor, en esta tarde. Tú eres el abogado, tú eres el paracleto, tú eres el intercesor, tú eres el que está a la diestra del Padre, pero también estás con nosotros, dice tu palabra. Señor, Cristo amado, dile: aquí está mi vida, aquí está mi conciencia, aquí está mi semejanza. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego toda perturbación, toda acusación. Reconozco, Padre, que yo he pecado. Delante de tus ojos, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado. Te confieso mis pecados, dile al Señor. Y reconozco, Señor, que a través de la sangre de Jesús. ¿Te sabes este canto que dice: eres digno? Vamos a cantarlo. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Dile al Señor: eres digno de abrir los sellos. Señor, cuando nadie pagaba nada por nosotros, apareció Jesús. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Porque fuiste inmolado y tu sangre
hermano y mi hermana, te voy a pedir un favor. Si tú eres una persona que está luchando mucho en su mente, con tus emociones personales, tus sentimientos personales, tienes que traérselos a Jesús. Yo quiero que pases en esta hora. Primeramente tú tienes que reconocer que tú estás luchando en tus propias fuerzas. Si tú eres esa persona que no puedes caminar porque siempre tu conciencia, tus sentimientos, tus pensamientos te detienen y dices, ahora sí me voy a levantar, y a los 2 días caes en lo mismo, déjame decirte que tú necesitas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Tú necesitas morir. Tú necesitas morir al ti, a tu yo. Jesucristo dice que el que gana su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de él, dice, la ganará. O sea que tú y yo tenemos más ganancias en Cristo que sin Cristo. Si tú eres esa persona en esta tarde, mi hermano y mi hermana, que dice, yo quiero que oren por mí porque necesito entregar mis áreas personales al Señor, pasa enfrente en lo que seguimos cantando este canto. Eres Eres digno de abrir los sellos, Señor, dile, Señor. Señor, yo quiero morir en esa cruz. Y eres digno de abrir abrir los los sellos,